Buenos días, ¿cómo estáis? Continuamos con James Allen y su libro De la pobreza al poder, que en realidad le he dado una reinterpretación llevándolo de la pobreza al poder interior, que es lo que en realidad trabajamos aquí todo el tiempo. Porque sin la aceptación del poder interior, sin esa conciencia que está todo en nosotros, es bastante difícil, por no decir imposible, llegar a entender las cosas. Dices que deseas riquezas, no para ti, sino para hacer cosas buenas con ellas y bendecir a otros. Si este es tu verdadero motivo para desear la riqueza, entonces la riqueza te llegará, porque eres realmente fuerte y generoso. Fuerte y generosa. Si en medio de las riquezas prefieres considerarte un encargado y no un propietario. Pero examina bien tu motivo, ya que la mayoría de las veces en que el dinero es deseado para el propósito enunciado de bendecir a otros, el verdadero motivo oculto es un amor de ser popular, reconocido, y el deseo de verse como un filántropo o un reformador. Si no eres bueno con lo poco que tienes, y aquí está el secreto, si no eres bueno con lo poco que tienes, entre más dinero tengas, te volverás más egoísta, y todo el bien que pareciera que haces con tu dinero, si intentaras hacer algo, estaría insinuando una autoalabanza. Si tu verdadero deseo es hacer el bien, no hay necesidad de esperar al dinero para hacerlo. Puedes hacerlo ahora, en este momento, justo donde estás. Si eres realmente tan generoso como crees, lo mostrarás sacrificándote por otros ahora. En realidad, cuando eres generoso no te sacrificas, simplemente lo haces. Todas estas secuelas que a veces hablamos sin pensar, porque yo creo que en el fondo no somos conscientes cuando hablamos es que yo me sacrifico por... No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque al final nadie te ha pedido que te sacrifiques. Está solo en tu mente. Pues sí, obviamente en un momento dado de la vida uno tiene que educar a los hijos, que es el primer ejemplo que se me ocurre, y le puede explicar algunas cosas. El orden de una casa, el dinero no cae del cielo, en fin, cosas así. Pero de ahí en adelante, lo del sacrificio es cosa más bien de uno. Y suele ocurrir que en esa palabra sacrificio le estamos pidiendo a los demás, quienes sean, o pasando factura. Por lo tanto, yo lo de la palabra sacrificio no me acaba de cuadrar. No me ha cuadrado casi nunca. Pero nos gusta estar apegados a esa palabra para ver todo lo que hacemos por los demás. Y sí, hacemos muchas cosas por los demás. Pero en realidad lo que estamos haciendo es pocas cosas por nosotros, porque estamos siempre buscando en el exterior y restregándoles a los demás lo buenos y los sacrificados que somos. Esto sería muy Krishnamurti. No importa lo pobre que sea, siempre es posible el autosacrificio. ¿O acaso no puso la viuda todo su haber en el tesoro? Esto debe ser una cita bíblica. El corazón que verdaderamente desea hacer el bien no espera el dinero para hacerlo, sino que viene al altar del sacrificio. Vamos a cambiar la palabra sacrificio, vosotros ya lo sabéis. Deja los elementos indignos de sí mismo, sale y respira bendiciones sobre vecino y extranjero, amigo y enemigo, sin distinciones. Esto es también mucho Charles Hane, la clave de llave, donde dice cuando pidas, cuando solicites, no pides solo por ti, pide por todo, pide por todos, pide bien. Porque si para que tú tengas dinero tienes que llevarte por delante a todo un equipo, pues mejor no lo pidas. Pide con conciencia.
Como el efecto está relacionado a la causa, así la prosperidad y el poder están relacionados al bien interior y la pobreza y la debilidad al mal interior. El dinero no constituye la verdadera riqueza, ni la posición ni el poder, y depender de él es estar parado sobre un piso resbaloso. Tu verdadera riqueza es tu reserva de virtud y tu verdadero poder los usos que le das. Rectifica tu corazón y rectificarás tu vida. Odio, ira, vanidad, orgullo, ambición, indulgencia, egoísmo, obstinación, todos estos son pobres y débiles, mientras que el amor, la pureza, la humildad, la compasión, la generosidad, la abnegación, todos estos son riqueza y poder. A medida que los elementos de la pobreza y la debilidad son superados, surge de adentro un irresistible poder que lo conquista todo, y aquel que tiene éxito en establecer en sí mismo las mismas altas virtudes, tiene el mundo a sus pies. Pero el rico, así como el pobre, tiene sus condiciones indeseables. Con frecuencia está todavía más alejado de la felicidad que el pobre. Y aquí vemos cómo la felicidad depende no de accesorios externos o posesiones, sino de la vida interna. Y esto de la riqueza, que tanto nos gusta oír y que tanto miramos, padre rico, hijo pobre, o al revés, o hazte millonario en 10 minutos, billonario. Aquí en Estados Unidos ya lo del billonario no es suficiente, ahora están en el gigatón, guillonario, algo así, no lo sé, ni me sale la palabra. Esto, como digo, de hacerse rico rápido, tener todo lo que quieres y algo más. También hay que entenderlo del otro lado. No solamente esa focalización en la riqueza, no, es que aquí se comparte algo que es la esencia. La esencia es esa conciencia, la energía que tenemos, cómo la proyectamos, esa voluntad que tenemos, para qué queremos esa cosa. Y el mezquino o la mezquindad radica en cualquier lugar, no en las categorías sociales de arriba o abajo, más, menos. No. La conciencia, si tiene algo, es que no se fija en las cualidades sociales de tengo o no tengo, he estudiado más, he estudiado menos, sé más, sé menos, nací sin nada, nací con todo. No, la energía y la conciencia de cada uno no mira eso, lo que mira es la energía que tienes y dónde pones la mente. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta recrearnos de alguna manera en señalar al otro, al exterior, y no reconocer dónde está nuestra mente. Y no solamente eso, sino en enjuiciar al otro y no mirarnos a nosotros en cuanto a su energía. Y siempre andamos pensando en que las cosas son blancas y negras, y las cosas ni son blancas ni son negras, o si acaso son blancas y negras. En un pensamiento nosotros podemos incorporar muchos grados de energía, no una sola cosa. Esa es la complejidad del ser humano. También tenemos la oportunidad, y de hecho muchos lo hacen, también lo hacemos todos en realidad, de poder concentrar un pensamiento único, de amor o de rabia. Pero muchas veces somos un conjunto de pensamientos o de asociaciones neurológicas emitiendo una cosa. Quizás eres dueño, o jefe, o patrón, o lo que tú quieras, o empresario, o emprendedor, o business angel, como llaman por aquí, y tienes problemas interminables con tus empleados. Y cuando tienes empleados buenos y fieles, rápidamente se van. Como resultado, estás comenzando a perder. O has perdido completamente tu fe en la naturaleza humana. Las cosas las podemos complicar. Y hay cosas que hay que tener claras. La realidad que vivimos, esta, no la paralela,
contiene muchos colores y contiene muchas circunstancias y contiene muchos entornos y no es la misma para todos. No lo es, ni lo ha sido nunca. Y no es que sea mejor y peor. Es cuestión de dónde estamos, qué hemos hecho, cómo tratamos con eso. No es igual la realidad de una persona que está soltera que la realidad de una persona que tiene 3 hijos, no es la realidad de una persona que vive en un país, que vive en otro, no es la misma. No es lo mismo lo que pasa en el sur, en Europa ahora con esto, ni lo mismo que pasa. No es lo mismo. No es lo mismo el que está encerrado en un monasterio, dando clases de meditación y tal, que el que. No es lo mismo. Y de alguna manera, nosotros hemos de entender y participar de muchas cosas antes de querer imponerle a los demás lo que es una conducta, una conciencia, porque no tenemos ni pajolera idea. Porque hay muchas realidades. Y todas buenas. Como aprendizaje, el otro día hice un audio-vídeo acerca del viaje iniciático y de cómo ayudar al otro. Y en ese viaje iniciático estamos todos, hasta los que no quieren o no lo ven. Porque el viaje iniciático es la muerte. Sí, la muerte en varios sentidos. La muerte cuando se va acercando, que lo entendemos como ya se acabó todo, o la muerte de nuestros principios, hábitos, de los usos mentales. Eso es el viaje iniciático. Y eso lo vamos descubriendo cuando nos van ocurriendo cosas. Por eso hay que entregarse a la vida con todo. Entender el aquí y ahora, entender el tiempo, el espacio. Y en nuestra vida hay momentos, por ejemplo, a veces cuando estamos enamorados, en el que el espacio y el tiempo lo entendemos perfectamente. No somos conscientes de lo que es un estado que dices, ¡guau! Esto es increíble. Pues eso es el estar presente. Y eso en todo lo que hacemos diariamente. Pero se nos olvida cuando se nos va, cuando entramos en la posesión, la posible pérdida. Esto no va a cambiar nunca, va a estar así para siempre. No lo es. Pero hemos vivido todos eso en algún momento. Tratas de remediar el problema ofreciendo mejores salarios y permitiendo ciertas libertades. Sin embargo, las cosas permanecen inalteradas. Permíteme aconsejarte. El secreto de todo tu problema, o de nuestro problema, porque hablamos en general, no está en los empleados, sino en ti mismo. Pero lo mismo podemos decir al contrario, el problema no está en el empleador, está en el empleado, o sea, está en el individuo. Le podemos poner las etiquetas que queramos. Empleado, empleador, padre, hijo, amigo, amiga. El problema está en el individuo. El secreto de todo problema está en el individuo. Y si miras dentro de ti con un humilde y sincero deseo de descubrir y erradicar tu error, que es un tropiezo, tarde o temprano hallarás el origen de tu infelicidad. Puede ser un deseo egoísta, una agazapada sospecha o una actitud poco amable que envía veneno sobre los que te rodean y reacciona sobre ti, aun y cuando no lo muestres en tu manera de hablar. Piensa en tus empleados con amabilidad. Considera en ellos ese servicio extremo que tú mismo no harías si estuvieras en su lugar. Bueno, esa pregunta no la podemos hacer todos en un momento dado de nuestra vida. Es lo que se llama ponerse en el lugar del otro. Rara y hermosa es esta humildad del alma mediante la cual un sirviente se olvida completamente de sí mismo por el bien de su maestro. Rara y hermosa es esa humildad del alma mediante la cual un sirviente se olvida completamente de sí mismo por el bien de su maestro. Pero esta frase, como todas las frases que pasan por nuestro canal, también tiene que ser interpretada, porque son frases antiguas con a veces un poquito de conciencia, porque a mí ya solamente el uso de, pero lo digo con cariño, no lo digo con nada, no, es importante que entendamos esto, porque seguramente dentro de 50 años alguien mira, madre mía, Vicente contaba unas cosas que no se enteraba de nada, no tengo duda de eso, seguramente. Rara y hermosa es esa humildad del alma mediante la cual un sirviente se olvida completamente de sí mismo. Es que yo no creo en el sirviente, es que no somos sirvientes. Somos sirvientes de Dios. ¿Y de qué es Dios? Somos sirvientes de nosotros, del reino de Dios habita en mí, no sirviente de nadie. Y sí, yo, por ejemplo, en la India
me ocurrió algo que tiene mucho que ver con esto. Estuve un mes y gracias a un amigo fui a ver el Taj Mahal desde Bombay y mi amigo pues puso a mi disposición un coche con un chofer que vino conmigo. Entonces salimos de su casa y yo salí sentado detrás del coche, pero el viaje era largo, de ida y de vuelta, bastante largo. Y hacía un calor de muchísimo calor. En ese camino llegó un momento, no sé, a la hora y media, que le dije al señor, por favor, vamos a parar a por agua, a comprar agua. Si alguien ha estado en la India, pues ya sabéis que no es como por aquí o por allí, que hay barecitos y cosas de esas, y que está todo asfaltado. No, es más divertido, porque la verdad es divertido. Y de repente aparcamos en un lugar bastante grande, una especie de restaurante para todo el mundo, y yo salgo del coche, él sale del coche, me dirijo a la entrada y él se va para otro lugar. Y le digo, ¿dónde vas? No, porque en la India como que no te responden así muy directo. Y me dice, no, yo, digo, ¿pero tú qué? Dice, no, yo para allí. Digo, ¿para allí para dónde? Bueno, el caso es que no entendí y dije, bueno, pues vete donde quieras. Pero cuando entré me di cuenta de que en realidad había una entrada de servicio para la gente de servicio que era mi chofer. O sea, no era mi chofer, era la persona que me llevaba, y otro lugar para gente común, es decir, los que andábamos en el camino. Cuando lo vi, que lo pude ver a través de la ventana y volvimos al coche, yo intenté ponerme delante. Y el señor se puso nervioso. Y le expliqué por activa y por pasiva que prefería ir delante porque iba más cómodo y por ahí en el camino podíamos ir conversando. El señor se puso muy nervioso. Bueno, durante el camino al final conseguí ponerme delante. El camino de ida y de vuelta se hizo muy divertido. Lo pasamos muy bien. Y mi intención era poder entender. Quizá a lo mejor no entendí nada, no lo sé. Lo cierto es que a la vuelta, hablando con él, el resumen fue el siguiente. Estamos hablando de lo del sirviente. Que él estaba feliz con lo que hacía, porque lo había hecho toda la vida, y que para él era una cuestión de karma el tener que entrar y acceder por la puerta de servicio, porque estaba convencido de que era su pago kármico hacia otras cosas que habían ocurrido en el pasado. Yo, sinceramente, sigo sin entender esto. No tengo nada más que decir, ni voy a cambiar esto, cada uno que haga lo que quiera, pero sinceramente a mí se me produjo un pelotazo en la cabeza para tratar de entender estas cosas que algunas personas como ellos la tienen tan claras, pero con el tiempo me he vuelto a donde estoy ahora y decir que el karma hay que cambiarlo. Y sí, el karma hay que cambiarlo como cambiando nuestra mente en el pasado. Y si yo vivo anclado en el pasado y tengo esta claridad que dice, no, yo, mi idea, Dios me ha impuesto que ahora tengo que trabajar aquí. Os he puesto un ejemplo sencillo, pero es que hay muchos más. Enfrente de los hoteles había gente que tenía unas chabolas o lo que fuesen unos chamizos de metal donde cortaban el pelo a navajas, que las navajas estaban todas oxidadas y que era la tercera o cuarta generación que hacía lo mismo, viviendo literalmente en la calle, lo mismo. Entonces yo estas palabras de sirviente que se olvida de sí mismo, puede ser que lo entienda, pero lo entiendo o lo puedo entender cuando una persona de verdad tiene esa conciencia espiritual y que hace las cosas en el aquí y en el ahora. Y ahí puedo entender. No tengo por qué entender al otro, tengo que entenderme a mí, que eso es importante. Y lo mismo que decimos, esa frase en Rara y Hermosa, es esa humildad del alma mediante la cual un sirviente se olvida completamente de sí mismo, podemos decir, rara y hermosa es esa humildad en la que un patrón, un jefe, un dueño se olvida completamente de sí mismo por el bien de sus empleados. Pero aún más rara y bella, con belleza divina, es la nobleza del alma por la cual un hombre, olvidando su propia felicidad, busca la felicidad de aquellos bajo su mando y que dependen de él
para su sustento. De nuevo, otra vez algo que es contradictorio en esta frase. Bendito ese hombre que olvida su felicidad para buscar la felicidad de aquellos bajo su mando. Esto es lo que yo llamo una castaña conceptual total. No va así, no es así lo que queremos. ¿Por qué va a olvidarse uno de su felicidad? Uno es feliz haciendo lo que quiere hacer. Y si tú quieres hacer eso de ayudar al otro, está perfecto, pero dejar de ser tú, ¿con qué idea? No lo sé. Para hacer feliz a los demás, tú no puedes hacer feliz a nadie. ¿Y cómo? Sí, tú ni yo puedes hacer feliz a nadie como concepto. Tú eres feliz o no eres feliz o todos los estados intermedios que hay in between, es decir, entre ser feliz y no ser feliz. Y eres tú el que decides. Tú haces porque quieres. En el camino compartimos todos un montón de experiencias, nos hablamos, nos escuchamos, cambiamos y sí, regalamos y nos regalan alegría, pero en tu mano, como tal, el concepto de hacer feliz al otro o hacerte feliz a ti mismo son cosas muy distintas, está dentro de uno. Por lo tanto, esta frase, bendito el que deja de ser feliz para hacer feliz a otro. A ver, amigo, ¿esto quién se lo come? Por eso, en este canal, que es distinto al uso, lo que hacemos es revisar cosas. Y podéis estar de acuerdo o no, pero para eso estamos, para revisarnos todos y para compartir. Y lo que no veo claro, pues no lo veo claro y lo voy a decir y me da igual quién sea. Y la felicidad, continúa, de dicho hombre es multiplicada 10 veces y no necesita quejarse de aquellos a su servicio. Dijo un bien conocido patrón de mucha gente que jamás despide a un empleado. Siempre he tenido las mejores relaciones con mis trabajadores. Si me preguntan cuál es la razón, solo puedo decir que mi objetivo es tratarlos primero como a mí me gustaría ser tratado. He aquí el secreto por el cual son aseguradas todas las condiciones deseables y son superadas todas las indeseables. Aquí ya estamos en el camino de nuevo. Pero os aseguro, como he explicado antes, que a más gente, a más siendo, las cosas se complican bastante. Es más, no es que se compliquen, sino que hay más trabajo que hacer. Porque uno lo que no reconoce es que tiene sus límites. Y sí, pero uno y todos. Si tú, os voy a poner un ejemplo muy de Silicon Valley, cuando se funda Googleplex, pues era un grupo determinado de gente que podrían ser 50 personas con una idea chulísima de cambiar el mundo y hacer cosas buenas. Y todos trabajaban en un mismo entorno. Cuando Google se dispara a miles de empleados, a miles de trabajadores, eso desaparece. ¿Para qué? Para otra cosa. Y no se puede tener esa relación con todo el mundo porque no existe, no hay tiempo físico. Todos tenemos nuestro momento, nuestro espacio, nuestro tiempo y nuestras circunstancias. Querer desear lo que uno no tiene es sufrir. Dices que estás solo y que nadie te ama y que no tienes ningún amigo en el mundo. Entonces, por tu propia felicidad, no culpes a nadie sino a ti mismo, a ti misma. Sé amigable con los demás y los amigos vendrán a ti. Hazte amable y puro y serás amado por todos. Pero ni siquiera hay que buscar ser amado por todos. Ese concepto es ridículo porque ese es un concepto de fama exterior. Básicamente, sé tú, sé amable. Trata a los demás como quieres ser tratado tú o como te tratas tú, que es más importante todavía. ¿Cómo te tratas tú? ¿Cómo me trato yo?
Cualesquiera condiciones que representen una carga en tu vida, puedes dejarlas atrás, desarrollando en ti y utilizando el poder transformador de la autopurificación, es decir, meditación, guía, respiración, psicodelia. Consciencia, lecturas, mantras, afirmaciones, lo que os dé la gana. Sea la pobreza que lastima, y recuerda que la pobreza de lo que he hablado es la pobreza fuente de miseria y no la pobreza voluntaria que es la gloria de las almas liberadas, o las riquezas que sean o que pesan, o los infortunios, penas y molestias que forman el oscuro fondo de la red de la vida, puedes superarlas superando los elementos egoístas dentro de ti que les dan vida. No importa que por la ley infalible haya pensamientos y actos pasados que trabajar y redimir, sino que por la misma ley, cada momento de nuestra vida, estamos poniendo en movimiento nuevos pensamientos y actos y tenemos el poder de hacerlos buenos o malos. Por eso el karma puede durar 10 minutos o toda la vida, que en realidad es una mochila no superada de algo. Ni es una consecuencia necesaria que si un hombre cosechando lo que ha sembrado pierde su dinero o su posición, deba también perder su fortaleza o su integridad, y en estas que deberá hallar su riqueza, poder y felicidad. Aquella que se aferra a sí mismo en su propio, es su propio enemigo y está rodeado por enemigos. El que deja ir a su yo es su propio salvador y está rodeado de amigos como un cinturón protector. Ante el brillo divino de un corazón puro, toda la oscuridad desaparece y todas las nubes se disuelven, y el que ha conquistado al yo, ha conquistado el universo. Sal, pues, de tu propia pobreza, sal de tu dolor, sal de tus problemas y tus suspiros, y tus quejas y tus penas y tu soledad saliendo de ti mismo. Deja caer el viejo y rápido trapo de tu nimio egoísmo y ponte las ropas nuevas del amor universal. Entonces te darás cuenta de tu cielo interior y se reflejará en tu vida exterior. El que pisa firmemente la senda de la autoconquista, que camina apoyándose en el cayado de la fe, la carretera del sacrificio, con seguridad logrará la más alta prosperidad y conseguirá alegría y dicha abundantes y duraderas. Yo, la carretera del alto sacrificio, la convertiría en la carretera de la felicidad o de la conciencia. Para los que buscan el más alto bien, todas las cosas sirven a los fines más sabios. Nada viene como mal, y la sabiduría presta alas a todas las formas de crías del mal. La pena oscura cubre una estrella que espera a brillar con luz eterna. El infierno atiende al cielo y al anochecer viene dorada gloria desde lejos. Las derrotas son pasos para escalar con vista pura a fines más nobles. Las pérdidas llevan a ganar y el júbilo atiende verdaderos pasos subiendo las colinas del tiempo. El dolor conduce a caminos de santa dicha, a pensamientos y palabras y hechos divinos, y nubes que oscurecen y rayos que brillan a lo largo de la vida. La desventura nos nubla el camino, con final y cima en el cielo, de brillante éxito, alto tocando el sol. Espera que los busquemos y nos quedemos. El pesado manto de miedo y dudas que nubla el valle de nuestras esperanzas, las sombras que nuestro espíritu soporta, la amarga cosecha de las lágrimas, las penas, miserias y aflicciones, las lastimaduras que nacen de lazos rotos, todos son escalones que nos levantan a vivir de acuerdo con creencias sólidas. Amor compasivo, vigilante, corre a encontrar al peregrino de la tierra del destino. Toda la gloria y todo el bien espera la llegada de pies obedientes. Este es el camino del peregrino, el viaje iniciático, el vídeo del otro día. Hemos de pasar por las pruebas. No podemos pasar de puntillas. Si no conocemos, ¿cómo vamos a entender qué es lo otro? Hay gente que no sabe lo que es la libertad. Hay gente que no sabe lo que es la conciencia del libre albedrío. No lo sabe. Pero no lo sabe por creencias. Y no lo ve. Y no pasa nada, pero no lo ve. No sabe qué es el respeto. No sabe que no tiene que pedir permiso al otro para hacer lo que quiera. No tienes que pedir permiso.
No, pero no tienes que pedir permiso. Como concepto de pedir permiso o de dependencia, no tienes. Esto nos cuesta mucho de entender y esto es un secreto de convivencia. Vamos ahora a otro punto interesante, el silencioso poder del pensamiento, o cómo controlar y dirigir las propias fuerzas. Las fuerzas más poderosas en el universo son las fuerzas silenciosas, y de acuerdo con la intensidad de su poder, una fuerza se vuelve benéfica cuando está correctamente dirigida y destructiva cuando se la emplea equivocadamente. Esto es sabido, o esto es bien sabido, con respecto a fuerzas mecánicas, tales como el vapor, la electricidad, etc. Pero pocos han aprendido a aplicar este conocimiento al reino de la mente, donde las fuerzas pensamiento, las más poderosas de todas, están siendo continuamente generadas y enviadas como corrientes de salvación y destrucción. En esta etapa de su evolución, el hombre ha adquirido la posesión de estas fuerzas y toda la tendencia de este avance presente es su dominación completa. Toda la sabiduría posible para el hombre en esta tierra material reside en el completo autodominio, y el mandamiento «ama a tus enemigos» se convierte en una exhortación a adquirir aquí y ahora esa sublime sabiduría, tomando, dominando y transformando esas fuerzas mentales de las cuales ahora el hombre y la mujer son esclavos y por las cuales están irremediablemente sosteniendo como una paja en una corriente por las corrientes del egoísmo. Los profetas hebreos, con su perfecto conocimiento de la ley suprema, siempre relacionaron eventos externos con pensamientos internos y asociaron el desastre o éxito nacional con los pensamientos y deseos que dominaban la nación en ese momento. El conocimiento del poder causal del pensamiento es la base de todas sus profecías, así como es la base de toda la verdadera sabiduría y poder. Los eventos nacionales son simplemente la manifestación de las fuerzas psíquicas de la nación. Yo la otra versión que había conocido, más allá de ello, es al final que, aunque no me gusta mucho, pero bueno, la vamos a contar así, la voy a contar así, que en realidad nosotros, en nuestros países, lo que tenemos es en parte lo que somos. Y no es que seamos todos iguales, cosa que no lo somos, por naturaleza, vamos, al nacer. Pero sí que digamos que lo que acontece o lo que tenemos pues es un reflejo de la mayoría o de la mayoría de un pensamiento positivo, negativo, turbio, controlador, reinante. Eso sí que lo acepto. ¿Qué puedo hacer? Pues una, o te haces político o te haces religioso, o vives tu día a día participando de lo que tengas que participar con la autoridad y el reconocimiento de que tú, cambiando tu vida, cambias tu entorno. Sin más. Guerras, plagas y hambrunas son el punto de encuentro y de choque de fuerzas de pensamiento incorrectamente dirigidas, los puntos culminantes en los que la destrucción toma su lugar como agente de la ley. Es una tontería adjudicar la guerra a la influencia de un hombre o de un grupo de hombres. Es el horror que corona el egoísmo nacional. Son las silenciosas y avasalladoras fuerzas del pensamiento las que hacen que se manifiesten todas las cosas. El universo surgió del pensamiento. La materia, en el análisis más profundo, es meramente pensamiento hecho objeto. Todos los logros de la humanidad fueron primero forjados en el pensamiento y luego hechos objetos. El autor, el inventor, el arquitecto, primero construye su trabajo en su pensamiento y habiéndolo perfeccionado en todas sus partes, como un todo armonioso y completo en el plano del pensamiento, entonces comienza a materializarlo, a traerlo al plano material o plano de los sentidos. Cuando las fuerzas del pensamiento son dirigidas en armonía con la ley que todo lo domina, son constructivas y conservadoras, pero cuando van en contra se vuelven desintegradoras y autodestructivas. Ajustar todos tus pensamientos a una perfecta y firme fe en la omnipotencia
y supremacía del bien es cooperar con dicho bien y hallar en ti mismo la solución y destrucción de todo el mal. Cree y vivirás. Y aquí tenemos el verdadero significado de la salvación, salvación de la oscuridad y negación del mal, por medio de la entrada hacia y adquisición de la luz viva del bien eterno. Donde hay miedo, preocupación, ansiedad, duda, problema, aflicción o decepción, hay ignorancia y falta de fe. Falta de conciencia. Falta de conciencia del bien, de cómo estamos pensando. Todas estas condiciones de la mente son resultado directo del egoísmo y están basadas en una creencia inherente en el poder y supremacía del mal. Por lo tanto, constituyen, como dice aquí, un ateísmo práctico. Y vivir y estar sujeto a esas condiciones negativas y destructuras del alma es el único ateísmo verdadero. Yo lo del ateísmo o no ateísmo me da la risa, os lo digo de verdad, porque si al final esa persona atea tiene conciencia de bien, nada más. Aquí no se le está pidiendo, nadie está pidiendo a nadie que crea, que sea de una religión, que sea de otra, en absoluto, libre albedrío, todo el tiempo entramos en libertad para salir en libertad. Por lo tanto, de nuevo, otra cosita ahí de señalar. Si tiene conciencia de bien, es más que suficiente. Es la salvación de dichas condiciones lo que la raza humana necesita, y no dejemos que alguien se jacte de la salvación mientras es todavía un esclavo obediente e indefenso. Temer o preocuparse son tan pecaminosos como maldecir, porque ¿cómo puede uno temer o preocuparse si intrínsecamente cree en la justicia eterna, el bien omnipresente, el amor sin límites? Pero esta pregunta podemos hacernos: ¿cómo uno puede temer o preocuparse con el sacrificio? Pues sí, la palabra sacrificio a mí no me acaba de cuadrar. Porque si Dios es amor, es felicidad, y tú eres inteligencia, y Dios está en ti, tú haces las cosas porque quieres hacerlas. Excepto cuando en general hacemos las cosas contrarias a lo que queremos hacer, que es donde solemos estar todo el tiempo. Y es por eso que luego metemos la palabra sacrificio, fuerza de voluntad, no eres leal. ¿Pero qué significa ser leal? Ser leal es ser leal a uno mismo. ¿Cómo? Sí, claro, con conciencia, sí, por supuesto. Si Jesucristo no llega a ser leal a sí mismo, ¿qué sería? Pues uno más de la banda del triqui, de los que siguen actuando. Pues claro que sí. Y si Buda no hubiera sido leal a sí mismo, ¿qué sería? Pues lo que el sistema quería que fuese. Pero así todo. Entonces, cuidado con la palabrita lealtad. Es leal. ¿Leal a qué? ¿Leal a qué? Tú, lo que puedes ser es verdadero, amoroso, sincero, pero ¿leal a qué? Nos gusta siempre llevar la cosa al sometimiento. Leal a ti. Y dirás, pero esto es súper materialista. No, esto es súper consciente. El reino de Dios está en ti. Las explicaciones te las das a ti. Y ya os digo que tenemos bastante trabajito con eso. Entonces aquí ya, con el tema este del uso de las palabras, lealtad, sacrificio... Entonces continúa, dice que de estados atormentados y de preocupación provienen toda la debilidad y fracaso, porque ellos representan el poder anulador y desintegrador de las fuerzas de pensamiento positivas, que de otro modo se apresurarían hacia un objeto con poder y ejercer resultados benéficos. Esto está clarísimo ya, es que le llevamos hecho aquí un montón de autores. El uso de la mente. Si tú quieres ser infeliz, ya te digo que vas a ser infeliz.
Si yo quiero ser infeliz, yo me encargaré de ser infeliz. Y si quiero ser feliz, yo me encargaré de ser feliz. Superar estas condiciones negativas es entrar en una vida de poder, es dejar de ser un esclavo y volverse maestro, y solo hay un modo para superarlas, y es mediante un crecimiento firme y persistente en el conocimiento interno. Negar mentalmente el mal no es suficiente, mediante práctica diaria debe elevarse y ser entendido. Afirmar mentalmente el bien es inadecuado, debe, mediante esfuerzos sin flaqueza, ser adquirido y comprendido. En realidad debe de ser entendido, comprendido y trascendido. No puede pensar, y nos ha ocurrido muchas veces, de una manera y en el fondo interior, en la mente, no cerebro, en la mente, estar en otro lado. O sea, lo que te impulsa, lo que dices, oye, es que lo que tengo ahí dentro, sí, lo podemos disimular, pero lo que te impulsa, así, con ese tonito que estoy diciendo, es otra cosa. Negar mentalmente el mal no es suficiente. Mediante la práctica diaria debe elevarse y ser entendido. Es que debemos de practicar. Pero ya lo he explicado, lo expliqué al principio, lo explicamos, lo hemos hablado todos juntos acerca de las afirmaciones. Yo era una antiafirmación y decía, ¿pero qué significa esto? Y luego entendí, pues sí, lo entendí con Joe Dispenza. Nuevas conexiones neuronales neurológicas a través de la sinapsis, porque yo he construido, todos hemos construido unas pequeñas pueblitos, ciudades, estados neuronales. Imaginaros un mapa, todo esto mío lo he creado yo con unas ideas, y hay que desmontar el chiringuito, y una manera es hacer cosas contrarias, es decir, del mal al bien. Y cuando uno repite cosas, pues sí, funciona. ¿No es suficiente? No es suficiente. ¿Por qué? Porque tiene que haber conciencia, que era lo que nos faltaba antes. La práctica inteligente del autocontrol rápidamente lleva al conocimiento de las fuerzas de pensamiento interior y después a la adquisición de ese poder mediante el cual dichas fuerzas son correctamente empleadas y dirigidas. Y os digo una cosa, cada uno va a tener su sistema y yo os recomiendo que tengáis vuestro sistema. Si queréis ser libres, vuestro sistema sincrético, juntando cosas, el que me he inventado yo, lo que estáis oyendo. En la medida que te gobiernes, que controles tus fuerzas mentales, en lugar de ser controlado por ellas, en semejante medida serás el dueño de asuntos y circunstancias externas. Muéstrenme un hombre bajo cuyo tacto todo se desmorona y que no puede retener el éxito aun cuando se lo ponen en las manos. Y yo le mostraré a un hombre que continuamente cavila en esas condiciones de la mente que son la misma negación del poder. Revolcarse por siempre en el fango de la duda, ser arrastrado continuamente por las arenas movedizas del miedo o incesantemente llevado caprichosamente por los vientos de la ansiedad, es ser un esclavo y vivir la vida de un esclavo, aun y cuando el éxito y la influencia estén tocando tu puerta buscando entrar. Semejante hombre sin fe y sin gobierno, semejante mujer, semejante persona, es incapaz de gobernar rectamente sus asuntos y es esclavo de las circunstancias. En realidad, es esclavo de sí mismo. Semejantes hombres son enseñados por la aflicción y, en último caso, pasan de la debilidad a la fuerza por defecto o por efecto de amarga experiencia. La fe y el propósito constituyen el poder que motiva la vida. No hay nada que una fe poderosa y un propósito que no flaquee no puedan lograr. Mediante el ejercicio diario de la fe silenciosa, las fuerzas del pensamiento son reunidas y por el razonamiento diario del propósito silencioso, esas fuerzas son dirigidas hacia el objeto a lograr. Esto me ha hecho recordar algunos ejemplos que he puesto en otros momentos, y con esto vamos a cerrar el capítulo de hoy, de cuando alguien al que le ha costado mucho llegar y que dice que se ha sacrificado porque él venía de una familia complicada, llámese tener o no tener, porque ocurre en los dos lados, y ha estudiado y ha creado empresas y necesita trabajo
Y entonces se encuentra con 40 años que ya está subido al potrito. El potrito va, el potrito se levanta el caballo. Él y el potrito son uno, o ella y la potrita son una, y uy, qué maravilla. Y tiene coche, y tiene casa, y tiene mujer, o marido, y tiene querido, o querida, o tiene el paquete completo, y va a los restaurantes, y lo quieren, lo abrazan, y se hace camisas a mano, y se compra zapatos italianos. Esto es un ejemplo que pongo así un poco cómico, pero es así. Que producto de eso, de su experiencia, él decide que ese es el camino del bien, el camino del éxito, el camino de la gloria, el camino de cosas, su camino, y le aplica a todo el mundo. Por esto es importante querernos. Iba a decir un paquete, pero me lo voy a saltar. Su teoría de la vida. Y no es así. Porque el que acceda a esa teoría, de la que se puede nutrir, que seguro que tiene cosas muy buenas, cuidadito, no será la suya, sino la del otro. Hay que preguntarse cuánta libertad de pensamiento tengo yo acerca de eso. ¿Puedo intervenir? ¿Puedo interceder? ¿Puedo decir, no, perdona, no? ¿Cómo? No. ¿Tienes esa libertad? ¿La tienes? ¿La tienes con tu pareja? ¿La tienes con tu marido? ¿La tienes con tu mujer? ¿La tienes con tu trabajo? ¿La tienes? Entonces no. Esto es importante tenerlo en cuenta. Os mando un gran abrazo, que tengáis un excelente día y os dejo con un capítulo nuevo de la pobreza al poder interior, que está muy interesante, de James Allen. Hasta mañana.